Hola nuevamente, bienvenido a otro video del curso de microcontroladores y en esta ocasión toca hablar de otro periférico muy utilizado por nuestros dispositivos PIC, que son los motores de corriente continua. El diagrama que tengo aquí es un diagrama muy básico de un motor de corriente continua. Esencialmente los motores que utilizamos son motores llamados de imán permanente. Esto quiere decir que la parte estática o el estator del motor está compuesta por dos imanes fijos. Y la parte que se alimenta con corriente y voltaje es el rotor. Aquí tenemos una bobina, internamente hay unas escobillas que permiten hacer la conexión eléctrica manteniendo esta pieza girando. Y para no variar, lo que generamos aquí es un electroimán que estará haciendo efecto de atracción-repulsión con los polos de este imán permanente. Asimismo, debes saber que entre estos dos polos se generan líneas de flujo magnético que son cortadas por este rotor y es lo que precisamente está forzándolo a moverse. Entre más potente sea el electroimán interno, mayor será la necesidad de cortar estas líneas de flujo magnético y por tanto mayor será también la velocidad de giro del motor. Una de las maneras más comunes de controlar la velocidad de este tipo de motores es precisamente variando la corriente que entra a esta bobina y eso lo podemos hacer en función del voltaje que entra a través de la fuente. Vamos a poner aquí una fuente. Si yo aumento o disminuyo el voltaje de entrada, entonces aumento o disminuyo el campo magnético en el rotor y con eso disminuyo también la velocidad. Nada más que aquí pasa un fenómeno que no siempre es muy deseado. Al disminuir el voltaje y la corriente, también voy a disminuir evidentemente la potencia. Así que esta forma de controlar los motores es poco eficiente. En un siguiente video te voy a explicar qué es la modulación por ancho de pulso y en ese mismo video te explicaré cómo es que hacemos para controlar la velocidad de un motor utilizando esta técnica. Otra cosa importante que debes de saber acerca de este tipo de motores es que giran a muy altas revoluciones. Esto quiere decir que su velocidad de giro es muy rápida. No podemos controlarlo como un motor a pasos, no podemos detenerlo en una sola posición y el método que utilizamos para disminuir la velocidad de estos motores manteniendo un torque es a través de sistemas de engranes. Su capacidad de carga es muy baja, pero cuando yo agrego aquí arreglos de engranes, hago un intercambio. Voy haciendo una disminución en la velocidad de giro que intercambio por un incremento en la capacidad de carga que se puede desplazar. Aquí tengo un diagrama simple donde estoy observando al motor como si fuera una resistencia eléctrica. Entonces, cuando yo proporciono un voltaje a la fuente, tengo un arreglo de dos resistencias. Una resistencia es el motor, que es una resistencia fija, y una resistencia variable que podría ser un potenciómetro. Si yo hago este arreglo, recuerda que una parte del voltaje va a caer en la resistencia variable y la otra parte del voltaje va a caer en el motor. Si yo aumento o disminuyo el valor de esta resistencia, entonces voy a aumentar o disminuir el valor del voltaje en el motor. Esa es una manera en la que yo podría controlar la velocidad de mi motor, pero recuerda que las bobinas de estos motores son generalmente grandes y consumen una importante cantidad de corriente. Vamos a suponer que consuma con carga unos 500 miliamperios. A través de toda esta malla va a estar circulando una corriente de 500 miliamperios. Y eso quiere decir que también a través de la resistencia variable va a atravesar la misma corriente. Si has intentado o estabas pensando en hacer este control a través de un potenciómetro de carbón, error. ¿Por qué? Porque los potenciómetros de carbón
pueden manejar corrientes del orden de los 25, quizás 50 miliamperios. Si tú conectas este circuito así como está, lo único que vas a observar es cómo comienza a salir humo de tu potenciómetro. Y te invito a que lo hagas. También es una manera de aprender las cosas. De pronto es bueno quemar algo. ¿Ok? Hay unos potenciómetros que están hechos de alambre. Son potenciómetros que pueden manejar corrientes más altas. Puedes reemplazar tu potenciómetro de carbón por un potenciómetro de alambre y entonces sí puedes hacer la reducción de velocidad de tu motor a través de este circuito. Pero otra cosa que debes considerar es que las resistencias, precisamente parte de su funcionamiento es la disipación de energía. En este caso, energía eléctrica convertida en calor. De modo que toda la energía que se disipa a través de ese potenciómetro de alambre es pérdida. Y si estamos hablando, por ejemplo, de algún circuito que trabaje con baterías, entonces las baterías se van a agotar rápidamente y esto definitivamente es muy ineficiente. De cualquier manera, ya sabes cómo se puede hacer este circuito, cuáles son sus pros y sus contras, y en un siguiente video entonces te voy a explicar qué método usamos para hacer un circuito eficiente energéticamente hablando, pero que de cualquier manera nos permita controlar la velocidad de un motor de corriente continua. Nos vemos en el próximo video. Ya sabes, suscríbete al canal, regálame un like, coméntame algo en la caja y hasta pronto.